Busquemos perlas escondidas para la semana del 24 de febrero al 1 de marzo de 2020. La primera pregunta dice así: ¿por qué no mintió Abraham cuando dijo que Sara era su hermana? La respuesta la encontramos en la Atalaya número 3 de 2017, una mujer hermosa. El texto bíblico es Génesis 20:12, que dice: además, la verdad es que ella es mi hermana. Somos hijos del mismo padre, pero de distintas madres, y ahora también es mi esposa. Primer comentario sobre esta pregunta. Tenemos que situarnos en la época de Abraham para entender la situación. Él no mintió porque en realidad Sara era media hermana suya. Su padre era el mismo, sus madres no. En aquellos momentos, las generaciones de personas estaban más cerca de nuestros primeros padres y de la perfección, por lo que este tipo de matrimonios se daban. Quizás estos trastornos genéticos que se producen en la actualidad y por lo que está mal visto y de hecho son incorrectos hoy día, el matrimonio entre parientes cercanos, no se producía en la época de Abraham y Sara por estar más cerca de la perfección tras el pecado de Adán y Eva. Este tipo de matrimonio estaba permitido en aquella época. Fue 400 años después cuando se prohibieron por medio de la ley mosaica las relaciones sexuales entre familiares cercanos. La segunda pregunta dice: ¿cómo invocó Abraham el nombre de Jehová? La respuesta la encontramos en la Atalaya de 1989, con el tema Abraham, un ejemplo para todos los que buscan la amistad de Dios. El texto bíblico es Génesis 21:33. Después de aquello, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno. Como respuestas, tenemos las siguientes 4. Primero, Abraham invocó el nombre de Jehová a las personas por medio de su dedicación plena y pública en la declaración de la palabra de Dios, alabando el nombre del único Dios verdadero, sus cualidades y sus bendiciones. Abraham nunca escondió el nombre de Dios bajo títulos como Señor o simplemente Dios, sino que declaró con denuedo el nombre de Jehová y sus magníficas cualidades. Al igual que Abraham, nosotros conocemos el nombre de Dios y lo usamos a diario en nuestras oraciones, en nuestra familia y con nuestros hermanos. Pero debemos invocarlo como Abraham públicamente, por medio del ministerio. De esa forma estaremos alabando y haciendo declaración pública de nuestra fe, fruto de nuestros labios, así Jehová y su palabra. Abraham no solo hizo alabanza pública del nombre de su Dios, Jehová, sino que presentó sucesivos altares de glorificación para Jehová, a los que acompañaría algún tipo de sacrificio digno de alabanza. Por último, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová en ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana, que es Génesis 20 y 21? Como de costumbre, se pueden exprimir muchos y muy diferentes puntos de vista de la lectura bíblica semanal. A continuación nosotros extraemos algunos. Génesis 23 y los versículos posteriores podemos ver cómo Jehová mueve los asuntos de tal forma que muchas veces no somos conscientes de ello y vemos los frutos de su espíritu posteriormente. Siempre podemos confiar en Jehová, quien nos ayudará con las situaciones difíciles en las que vivimos. Génesis 20:11. Abraham tuvo miedo de la sociedad en la que vivía. Él confiaba plenamente en Jehová y siempre han obtenido grandes bendiciones. Aún así, como humano imperfecto, seguía teniendo miedo en ciertas ocasiones. El pueblo de Dios, aunque estamos bajo su protección, podemos y sentimos muchas veces miedo debido a las injusticias de este mundo, pero sabemos que llegarán a su final. Génesis 20:13, aunque se trataba de una situación extrema, era una que le preocupaba a su esposo. Sin embargo, Sara nunca lo contradijo, sino que fue altruista y considerable con el miedo de su esposo. Puso fe y amor para hacer grandes sacrificios personales al alejarse de él, confiando en la decisión de su esposo y en que Jehová los protegería en tal situación. Génesis 21:1
Sara es un ejemplo de fe que todas debemos imitar. Nunca desobedeció a Dios y siempre fue paciente. Tuvo gran paciencia que junto con su fe pudo finalmente ver la bendición que Jehová le había prometido. Nosotras debemos cultivar la fe, obediencia y paciencia de Sara en nuestras vidas. Génesis 21:11. Ismael era también hijo de Abraham, y como padre le dolió mucho la decisión que había tomado Sara y que él pronto iba a adoptar. Pero sabía que su esposa estaba en lo cierto y que tenía que actuar en consecuencia a Jehová. Igualmente, los padres hoy muchas veces tienen que tomar decisiones duras sobre sus hijos, pero son correctas para su propio bienestar, según los principios bíblicos. Génesis 21:17. Jehová no abandonó a Agar y a su hijo, sino que los ayudó en el desierto cuando ya no tenían esperanzas. Dios había bendecido ante Abraham a Ismael, a quien le daría una gran nación, y ahora lo haría ante Agar. No solo los ayudó, sino que le dio a entender que saldrían de esa situación y tendrían bendiciones. Igualmente, Jehová nunca nos abandona, por muy recóndito que sea el lugar donde nos encontremos.